¿Vas a venir de viaje a Chiapas, pero todavía no sabes qué conocer y visitar en este paraíso? En este video te voy a dar tips, consejos y recomendaciones, así como rutas, destinos y mucho más, que te ayudarán a organizar tu viaje por Chiapas. Esta es la aventura que vivimos con los Chitos Contreras, quienes vinieron a explorar y conocer Chiapas en la experiencia del bosque a la selva. En 8 días y 7 noches de aventura aquí en Chiapas. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En la aventura de hoy te voy a mostrar qué podés explorar y conocer en 8 días y 7 noches de aventura aquí en Chiapas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Día 1. Este primer día de aventura, los Chitos Contreras llegaron muy temprano a Chiapas a las 6 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Castillejos de Chiapa de Corzo. Fui por ellos y después de darles la bienvenida subimos a la camioneta. La aventura en Chiapas comenzó cuando fuimos al pueblo nativo tzotzil de Sinacantán, el pueblo de las flores. Sinacantán se encuentra en la región conocida como los Altos de Chiapas, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en tierra fría. Aquí nos recibió en su hogar la familia Torres. Josefa, Cande, Juana, Mari y sus otras hermanas nos enseñaron cómo elaboran sus prendas de uso diario, que les distinguen por sus flores y colorido, además de estar confeccionadas a mano en el milenario telar de cintura, herencia maya con más de 2000 años de uso. Convivimos con la familia Torres y después partimos al siguiente destino: San Juan Chamula. Este es el pueblo nativo tzotzil más enigmático y místico de Chiapas. Pasamos al panteón donde les expliqué parte de las costumbres fúnebres de este pueblo. También visitamos el templo principal del pueblo, donde al interior fuimos testigos de cómo se fusionó la religión cristiana católica traída e impuesta por los españoles con los rituales ancestrales mayas que ya existían aquí. Continuamos con la aventura y fue momento de conocer la primera maravilla natural de Chiapas en esta aventura, el centro ecoturístico El Arcotete. Caminamos por un sendero entre el bosque para llegar a este arco natural de piedra. El Arcotete tiene una altura de 30 metros y es atravesado por el río Fogótico. Después de verlo por fuera, ingresamos a las grutas que hay al interior del Arcotete, con vistas impresionantes del arco natural y formaciones rocosas en sus estalagmitas y estalactitas. Visita el blog viajandoconarturo.com. Ahí vas a encontrar esta y otras experiencias por Chiapas. Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este video. Continuamos con la aventura y ahora nos fuimos a San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, donde tuvimos la tarde libre y pernoctamos en un hotel esta primer noche en Chiapas. Día 2. Este segundo día, la aventura en Chiapas comenzó cuando nos fuimos al pueblo nativo tzeltal de Amatenango del Valle, donde nos recibió en su hogar la familia López. Juana, Mari y doña Micaela hicieron una demostración del proceso en la elaboración de sus esculturas de barro, así como de sus textiles.
Amatenango del Valle es el pueblo nativo de Chiapas, que es famoso porque sus mujeres realizan con gran maestría esculturas en barro blanco. Algunas de estas obras de arte son exhibidas en museos de talla internacional, como el de Londres en Inglaterra, Nueva York en Estados Unidos y París en Francia. Además, los Chitos Contreras, guiados por la maestra Juani, realizaron una escultura. Después, partimos a nuestro siguiente destino: Ojo de Agua, el vertedor. Este es considerado uno de los manantiales nacederos u ojos de agua, como vos le digas o conozcas, más hermosos de Chiapas. Aquí los Chitos Contreras aprovecharon a refrescarse en sus aguas cristalinas, azules y frescas. Continuamos con la aventura y el siguiente destino fueron las hermosas cascadas del Chiflón, Velo de Novia. En este paraíso chiapaneco conocimos 3 cascadas, que son Cascada El Suspiro, con 25 metros de altura, Cascada Ala de Ángel, con 30 metros de altura, hasta llegar a Cascada Velo de Novia, con sus majestuosos 120 metros de altura. Por último, este segundo día nos fuimos a Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. Tuvimos el resto de la tarde libre y pernoctamos en hotel en este bello pueblo mágico de Chiapas, en la región del Altiplano Central de Chiapas. Día 3. Este tercer día, la aventura en Chiapas comenzó al salir de Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico, que es tu mejor opción por mucho para visitar Cascadas El Chiflón y los destinos que exploraremos en este tercer día de aventura. Aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar más destinos cercanos a Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. Nuestro primer destino fue el Parque Nacional Lagunas de Montebello. Aquí exploramos la Laguna Esmeralda y la Laguna Ensueño, además que tuvimos tiempo para desayunar. Continuamos y nos fuimos a los cenotes de Peñitas. Aquí visitamos y conocimos el cenote Bartolo, el cenote La Peineta, y el cenote El Camarón, mi favorito de los 3. Después nos fuimos a el Parque Ejidal Ecosiscao, donde exploramos y conocimos la Laguna Montebello, la segunda laguna más grande de toda el área natural protegida. La Laguna de los 5 Lagos, y la Laguna de Ciscao, la más grande de todo el complejo lagunario. Por último, cruzamos la frontera con Guatemala, el país vecino.
Ahí visitamos una casa con venta de artesanías chapinas o guatemaltecas. Esta noche la pasamos en una cabaña a la orilla de la laguna de Ciscao, con una vista espectacular de la laguna. Día 4. Hoy es el cuarto día ya de aventura y estamos aquí en el Parque Gidálico Ciscao. Atrás de mí está la laguna de Ciscao y de aquí vamos a partir hacia la selva lacandona. Vámonos. En este cuarto día de aventura por Chiapas, la aventura comenzó después del desayuno, cuando tomamos carretera y dejamos la región del altiplano central de Chiapas para trasladarnos a la región de las montañas del oriente de Chiapas, también llamada la selva lacandona. ¡Bravo! ¡Felicidades, Aide! ¡Alabío! ¡Alabí, bomba! ¡Aide! ¡Aide! ¡Apoyen, pues! Nuestro primer destino fue el hermoso mirador de Cascadas El Encuentro. Este mirador se encuentra en lo alto de una de las paredes del cañón del río Santo Domingo, y desde él se observa cómo se une el río Ixchil, proveniente de Guatemala, con el río Santo Domingo de Chiapas. Continuamos con la aventura y fue el turno de explorar el centro ecoturístico Causas Verdes Cascadas Las Nubes. En este hermoso paraíso de Chiapas y de la selva lacandona, exploramos la cascada Las Golondrinas. La cascada El Túnel. Ahí es el túnel. Ahí se va todo el agua. Sí. El otro sendero. El mirador Vista Hermosa. Además que realizamos senderismo en la selva lacandona. Recordad que esta y otras experiencias y aventuras las podés encontrar en el blog viajandoconarturo.com. Te dejo el link abajo en la descripción de este video. Aquí acabamos de terminar la aventura en Causas Verdes Las Nubes. Ahorita vamos a ir hacia la unidad de manejo ambiental Aramacao, Las Guacamayas. Vamos. Continuamos con nuestra aventura y tocó el turno de explorar el centro ecoturístico Aramacao, Las Guacamayas. Ubicado a un costado de la reserva de la biosfera Montes Azules, este centro ecoturístico es también una UMA, Unidad de Manejo Ambiental, que promueve la conservación de especies como el venado cola blanca y la guacamaya roja, por la cual se llama así, Las Guacamayas. Chitos, ya nos agarró la noche aquí en Guacamayas. Por último, este día nos trasladamos al campamento Lacandón Tres Lagunas, al interior de la selva lacandona, donde pernoctamos en una cabaña. Día 5. Este quinto día de aventura en Chiapas comenzó cuando fuimos a explorar el interior de la selva lacandona, acompañados por Eduardo Chanquín,
un maya lacandón. Eduardo Chanquín nos explicó parte de su cultura y civilización y de cómo es que los mayas lacandones se relacionan con la selva y la naturaleza en general, por lo que también son considerados y llamados los protectores de la selva. También nos explicó que en el campamento lacandón de Tres Lagunas es una UMA, Unidad de Manejo Ambiental, que está trabajando por el rescate del cocodrilo de la selva y la palma cola de pez, que están en peligro de extinción. Una vez terminada la visita, partimos al siguiente destino. Dejamos la región de las montañas del oriente de Chiapas, o también llamada Selva Lacandona, y nos adentramos a explorar la región de las montañas del norte de Chiapas, también llamada Selva Norte de Chiapas. Cascada Misoljá fue nuestro primer destino en esta región de Chiapas. Cascada Misoljá es uno de los escenarios naturales más bellos de la región de la Selva Norte de Chiapas. Por eso, en 1986, fue elegida como una locación de la película hollywoodense Depredador de 1987. Por último, este día nos trasladamos a Palenque, pueblo mágico, para tener el resto de la tarde libre. Pernoctamos en un hotel. Día 6. Este sexto día de aventura en Chiapas comenzó cuando fuimos a explorar y conocer el Parque Nacional y Zona Arqueológica de Palenque. Palenque fue en el llamado periodo clásico maya uno de los 4 bastiones más importantes de la civilización maya. Su grandeza se le atribuye a las decisiones de un solo hombre, Kinich Hanab Pacalquín, Pacal el Grande, quien para ser inmortal mandó a construir toda una pirámide para su mausoleo o tumba, el Templo de las Inscripciones. Lo que actualmente visitamos en Palenque no es más que el 5% del total de la ciudad. El 95% restante aún está bajo la selva norte de Chiapas. Después de visitar el Parque Nacional y Zona Arqueológica de Palenque, tomamos carretera, dejamos la región de las montañas del norte de Chiapas y nos dirigimos hacia la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, en la región de la Depresión Central de Chiapas. Al llegar a la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, tuvimos la tarde libre y pernoctamos en un hotel. Día 7. Oigan, chitos, chitas, ayer todo lo que es el resto de la tarde, desde Palenque nos tuvimos que trasladar hacia la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico. Hicimos 6 horas y media de camino, pero esto es en prevención debido a que en la zona de los Altos, como te he dicho, aquí en Chiapas padecemos de bloqueos carreteros, y si no has visto el video te lo voy a dejar aquí en esta tarjeta para que vayas a echarle un ojo. Pero pues estos tramos carreteros que están bloqueados están para llegar de Palenque hacia San Cristóbal. Ustedes saben que a mí no me gusta hospedar a los viajeros en un solo destino y de hacer todo, porque es la peor idea, hospedarte en un solo lugar de Chiapas para de ahí salir a todos los destinos. Para mí en lo personal es lo peor, porque todos los destinos de Chiapas están retirados, hay una distancia considerable, hay un número de horas en carro considerable, entonces hacer eso está mal. Y no te lo recomiendo, pero regresando al tema, el asunto está en que salimos de Palenque y hicimos 6 horas y media hacia Chiapa de Corzo.
Hoy estamos aquí y vamos a hacer el recorrido hacia el Cañón del Sumidero en lancha y hacia los miradores en este penúltimo día de aventura. Vamos. Este séptimo día de aventura en Chiapas comenzó cuando los Chitos Contreras abordaron una lancha de motor para realizar el recorrido al interior del majestuoso Cañón del Sumidero, Parque Nacional. Aquí observaron la majestuosidad de esta maravilla natural de Chiapas. Paredes de más de 1000 metros de altura, la cascada Árbol de Navidad, fauna como cocodrilo de río, el cocodrilo más grande de las 3 especies que habitan aquí en Chiapas. Después de 2 horas y media de aventura sobre las aguas del río Grande de Chiapa, también llamado Grijalva, al regreso continuamos con la visita a los miradores del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Aquí exploramos el mirador La Coyota, el mirador El Tepehuaje y el mirador Los Chiapa, que son los más impresionantes. Ya por la tarde volvimos a la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, para explorar este bello pueblo mágico de Chiapas. Tuvimos la tarde libre y pernoctamos aquí en un hotel. Día 8. Este octavo y último día de aventura en Chiapas, los Chitos Contreras debían tomar muy temprano en la mañana su vuelo de regreso a casa. Los trasladé al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Castillejos de Chiapa de Corzo. Nos despedimos y así terminó esta aventura por Chiapas. Chitas, chitos, así llegamos al final de la aventura del día de hoy. Espero que estas recomendaciones, tips y consejos te sean de utilidad para organizar tu viaje a Chiapas. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, te puedes suscribir al canal aquí en este botón, y de este otro lado te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.